Año 53 a.C. Después de la batalla de Carras, el procónsul Marco Licinio Craso y su hijo Publio Licinio Craso resultaron muertos. Los pocos sobrevivientes se refugiaron con Cayo Casio Longino, el cual había huido a Siria con 500 jinetes. El general arsácida Surena volvió triunfante después de su victoria en Carras, pero el rey Orodes II temía la creciente popularidad de Surena, por lo que mandó a ejecutarlo. Después de esto, Orodes inició un contraataque contra Siria, enviando a su hijo Pacoro y al general parto Osaces al mando. Cayo Casio Longino esperaba esto y se preparó para el inminente ataque reuniendo a un pequeño contingente y los supervivientes de Siria, logrando una defensa exitosa. Poco después los partos volvieron a intentar otro ataque, pero esta vez con un mayor número de tropas, acorralando a Cayo Longino en Antioquía. Pero este pidió refuerzos al Senado y fue ayudado, obligando a los partos a retirarse a sus tierras. Poco después, en el 50 a.C., Marco Calpurnio Bíbulo llegó a Siria para sustituir como gobernador a Casio Longino. Marco Calpurnio supo aprovechar ese momento y supo cómo poner a los partos pelearse entre sí, así que las tropas partas regresaron a sus tierras. Así acabaron los ataques en Siria y concluyó la primera guerra entre romanos y partos. El 49 a.C. estalló la Segunda Guerra Civil en la República, la cual llevó al enfrentamiento entre Cayo Julio César y Cneo Pompeyo Magno. Cayo Casio Longino había sido nombrado tribuno de la plebe, pero también fue acusado de abuso de poder y chantajes mientras estaba en Siria. Ante estas acusaciones decidió apoyar al bando de Pompeyo y así evitó ser enjuiciado. El 48 a.C., después de la batalla de Farsalia, Cayo Casio Longino huyó a Siria para mantenerse a salvo. Al mismo tiempo, Farnaces aprovechó la guerra civil en la República y comenzó una invasión al territorio del Ponto para recuperar las tierras de su padre, a quien Pompeyo había dejado como rey del Bósforo Cimerio. En 47 a.C., Julio César marchó al Ponto para enfrentarse a Farnaces. Durante el camino, fue Casio a su encuentro. Casio fue perdonado y César le permitió seguir prestando servicios a Roma con la promesa de darle la provincia de Siria el año siguiente. En el 44 a.C., Julio César fue asesinado por un grupo de conspiradores en Roma. Después del asesinato, los asesinos huyeron de Roma para evitar ser enjuiciados. Entre los culpables se encontraban Cayo Casio Longino y Marco Junio Bruto. En el 43 a.C., Octavio Augusto, Marco Antonio y Marco Emilio Lépido formaron el segundo triunvirato. Después de esto comenzaron una persecución contra los asesinos de Julio César, comenzando así la Tercera Guerra Civil en la República Romana. En el 42 a.C., Octavio Augusto y Marco Antonio se enfrentaron a Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino en la batalla de Filipos. Estos enviaron a Quinto Labieno a Partia como su representante para pedirles ayuda. Orodes II estaba contento de las guerras civiles en Roma, pero sabía que si los triunviros ganaban buscarían retomar la conquista de territorios partos. Así que decidió apoyar a Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, enviándoles un pequeño contingente para apoyar en la batalla. En el 41 a.C., después de la derrota de los libertadores en la batalla de Filipos, parecía restablecida la paz en Roma. Octavio Augusto se dirigió a Sicilia para hacer frente a Sexto Pompeyo, mientras que Marco Antonio puso nuevos gobernadores en las provincias de Asia a Lucio Munacio Planco y a Lucio Decidio Saxa en Siria. Después de esto se dirigió a Egipto para reunirse con Cleopatra. Mientras tanto, Quinto Labieno, el que había sido enviado a Partia con la misión de pedir apoyo a Orodes, se enteró de la derrota de los libertadores y muerte de Bruto y Cayo Longino, por lo que decidió permanecer en Partia sabiendo que si regresaba a Roma le esperaría un juicio o peor aún, la muerte.
Tiempo después, al enterarse Labieno de que Octavio Augusto se dirigió a Sicilia y Marco Antonio a Egipto, trató de convencer a Orodes de comenzar una invasión a Siria. Después de enterarse de la derrota de sus aliados libertadores en Filipos, Orodes aceptó, y comenzó preparativos para invadir Siria, poniendo al mando del ejército a Quinto Labieno y a su hijo Pacoro I. Los arsácidas comenzaron esta invasión aprovechando que los vencedores de la guerra civil aún se encontraban restaurando la república, y tenían que restablecer la paz en Roma antes de comenzar oficialmente una campaña contra los partos. La república tenía deseos de una ansiosa venganza desde Carras, y esto llevó a Cayo Julio César a planear una campaña contra los partos, pero su asesinato evitó estos planes de invasión. A finales del 41 a.C., un ejército de aproximadamente 40.000 partos cruzó el río Éufrates con el objetivo de invadir toda Siria, pero proclamando que venían en su ayuda para liberarla del poderío romano. Muchas guarniciones que Pompeyo había dejado en Siria se unieron a la invasión de Labieno, pero las pocas ciudades que pusieron resistencia fueron arrasadas por los arsácidas. El cuestor, Lucio Decidio Saxa, reunió un pequeño contingente de tropas, aproximadamente 12.000 soldados, para defenderse de los invasores. Los partos habían llegado a Apamea, pero esta no se rindió, por lo que la sitiaron y los partos acamparon en sus cercanías. Lucio Decidio Saxa salió de Antioquía para intentar un ataque contra los invasores que se encontraban acampando. Pero lo superaban en número, y rápidamente fue derrotado. El cuestor regresó a su campamento y al saber que no podría vencer, trató de regresar a Antioquía. Pero sus tropas fueron alcanzadas por los partos y su ejército fue masacrado. Tras esto, Saxa trató de escapar a Cilicia, pero los partos le dieron caza y lo mataron. Después de su victoria, el ejército parto se dividió. Labieno se dirigió a Asia, mientras que Pacoro se dirigió al sur en dirección a Judea. En solo 2 meses toda Siria y Judea pasaron a manos de los partos. El cuestor Lucio Munacio Blanco, sabiendo que un ejército parto se dirigía a su provincia, huyó de Asia en dirección al Egeo. Marco Antonio estaba ocupado en Italia, pero supo sobre la invasión de los partos y todo el caos ocasionado en las provincias de Siria y Judea, por lo que envió a Publio Ventidio Vaso, el cual había sido nombrado procónsul recientemente, a hacerse cargo de la invasión arsácida. Después de su llegada en Asia, Publio Ventidio Vaso desembarcó y comenzó su avance, retomando las ciudades conquistadas por los partos y se dirigió rumbo a Siria. Quinto Labieno se atemorizó al enterarse de la llegada de Ventidio Vaso, ya que estaba alejado y no podría recibir ayuda inmediata. Así que retrocedió hacia Siria para unirse a sus aliados partos. Los romanos le dieron alcance, así que Labieno optó por no huir más y construyó un campamento mientras esperaba refuerzos. Publio Ventidio Vaso se encontraba al mando de 10.000 tropas aproximadamente, entre ellas legionarios, honderos baleares y un contingente de caballería. Mientras que Quinto Labieno contaba con 20.000 tropas aproximadamente, entre ellas infantería, y posiblemente un contingente de catafractos. Los romanos llegaron al mismo tiempo que los partos a las puertas cilicias. Los partos acamparon en las cercanías del camino, así que para mantener a sus tropas más seguras ordenó acampar en una colina, situando sus fuerzas en territorio elevado. Poco después llegaron los refuerzos partos enviados por Barzafanes, sátrapa parto de Siria. Estos refuerzos estaban compuestos de pura caballería de catafractos, los cuales al ver a los romanos acampando en territorio elevado, interpretaron que los romanos les tenían mucho miedo.
Al saber esto, los partos pensaron que los romanos serían presa fácil, y motivados por su temor, atacaron el campamento romano sin esperar la ayuda de las fuerzas de Labieno. Los partos esperaron y decidieron atacar el campamento romano durante la madrugada. Los arqueros a caballo atacaron primero, pero al atacar cuesta arriba, la carga fue perdiendo velocidad. Los romanos salieron del campamento a presentar batalla. Ventidio ordenó a sus tropas la formación en testudo para evitar pérdidas. Al estar en territorio elevado, al haber una densa niebla de la madrugada, y más la formación de los romanos en testudo, hizo de los ataques partos totalmente ineficaces. Cuando los arqueros a caballo llegaron hasta los legionarios, les cayó una lluvia de proyectiles por parte de los honderos romanos. Los arqueros a caballo no tenían escudos ni armaduras suficientes para protegerse de los honderos, por lo que sufrieron muchas pérdidas. Finalmente llegó la caballería de Catafractos Partos, la cual se dirigió a romper las líneas romanas. Pero su ataque quedó totalmente inefectivo al subir cuesta arriba, y al tener estos armaduras más pesadas perdieron toda su potencia de ataque. Los romanos aprovecharon la inefectividad de la carga enemiga para quitarse el testudo, y cuando los partos se encontraban en el rango adecuado, les lanzaron una lluvia de jabalinas, pilum, la cual provocó que cientos de catafractos cayeran heridos y muchos más muertos. Después de todo esto, los romanos cargaron contra los desmoronados catafractos, y estos no pudieron ofrecer una defensa eficiente, por lo que comenzaron a huir desesperadamente, abandonando el campo de batalla y dejando solo a Quinto Labieno. Después de la derrota de sus aliados, Quinto Labieno pensó en plantar batalla a los romanos. Pero sus tropas se encontraban con la moral muy baja después de la derrota de sus refuerzos aliados. Así que prefirió esperar a la noche para poder huir en dirección a Siria. Ventidio supo sobre la retirada arsácida por medio de desertores partos quienes suplicaban por perdón, por lo que le tendió emboscadas al ejército de Quinto Labieno en muchas ocasiones, masacrando y capturando a muchos de sus enemigos. Labieno se quedó sin fuerzas e intentó huir a Siria, pero un tal Demetrio, tentado por la gran recompensa que Marco Antonio había puesto sobre la cabeza de Labieno, le dio muerte al renegado, quien al entrar en territorio romano, al principio de la invasión, se había proclamado como Imperator Particus. Ventidio Baso logró recuperar toda Cilicia, pero debía hacerse cargo de Barzafanes, quien, al saber sobre la derrota de sus refuerzos y muerte de Labieno, se había atrincherado en las puertas sirias con su ejército para evitar el paso de los romanos. Ventidio marchó a las puertas sirias con su caballería enfrente, preparando una emboscada a los partos. Al llegar a las puertas sirias, Publio Ventidio Baso escondió a sus tropas detrás de las colinas cercanas. Al mismo tiempo, dirigió a un contingente de caballería al frente, haciéndole creer a los partos que iban más adelantados, y que el ejército romano se encontraba lejos, sin posibilidades de socorrerlos inmediatamente. Al ver la caballería romana, los partos cargaron contra ellos, pero los romanos dieron media vuelta y huyeron. Los partos les quisieron dar caza y los persiguieron sin saber que estaban siendo atraídos a una emboscada. La caballería romana se detuvo para plantar combate, pero habían caído en la trampa de Ventidio, y los partos pronto fueron rodeados por todos lados y sin poder dar marcha atrás.
El sátrapa parto, Barzafanes, resultó muerto en la emboscada, y su ejército fue masacrado por los romanos. Al enterarse de la muerte de sus aliados, Pacoro se retiró a Partia. Después de la muerte de Barzafanes, Ventidio Vaso recuperó toda Siria, liberando las ciudades y castigando a las que apoyaron a los partos. Mientras pacificaba la zona, Ventidio Vaso recibió órdenes de Marco Antonio de reunirse con Herodes para ayudarlo a sofocar a las ciudades animadas por los partos a rebelarse. Pero Ventidio pensaba que era un problema menor comparado con otra posible invasión de los partos. El recién nombrado procónsul había tenido una campaña exitosa, replegando a los partos y matando a muchos de sus enemigos. Sin embargo, el conflicto aún no había terminado. Poco después Ventidio se enteró que Pacoro, el príncipe parto, estaba reuniendo un gran ejército para intentar otra invasión sobre Siria, como Ventidio había previsto. Ventidio Vaso logró engañar a los partos, haciéndoles creer por medio de un partidario que apoyaba a los partos que no podría hacerle frente a Pacoro si éste atacaba por la planicie abierta de Cirréstica, invitando al príncipe a iniciar su ataque en esa zona. Cirréstica era una zona muy abierta situada entre el río Éufrates y Antioquía, situada cerca de la fortaleza de Gindaros, pero una colina se situaba cerca, la cual le ayudaría a contrarrestar a la caballería arsácida, como había sucedido anteriormente en las puertas cilicias. Ventidio Vaso había logrado reunir aproximadamente de 20.000 a 30.000 tropas en su camino mientras recuperaba Siria. Entre sus tropas contaba con legionarios, un contingente de honderos baleares y caballería ligera. Las tropas que Pacoro había logrado reunir se estiman de 25.000 a 30.000 soldados, igualando a los romanos. Entre el ejército parto se encontraba un contingente de infantería, arqueros a caballo, y la temible caballería de catafractos partos. Los romanos llegaron primero a Gindaros. Ventidio inspeccionó el terreno y, como ya había planeado antes, decidió acampar en territorio elevado, imitando la misma estrategia que en las puertas cilicias, tratando de hacerles pensar a los partos que tenían mucho miedo e invitarlo a atacar cuesta arriba, eliminando la efectividad de la carga de las mejores tropas enemigas y reduciendo el daño que los arqueros a caballo podrían efectuar. Pacoro había entrado al territorio de Cirréstica sin resistencia, pensaba que Ventidio era débil y no quería darle pelea por temor, así que Pacoro se dirigió a Gindaros con toda seguridad. Al llegar a Gindaros, Pacoro se dio cuenta que los romanos habían acampado en territorio elevado, así que decidió atacarlos, sin pensar en lo peligroso que sería atacar cuesta arriba. Los partos prepararon a su ejército para el enfrentamiento, colocándose el mismo Pacoro en el frente para motivar a sus tropas. En el 38 a.C., Pacoro, deseoso de atacar, inició su carga contra el campamento romano. Los arqueros a caballo se dirigieron primero al ataque, pero como en las puertas cilicias, la carga fue perdiendo velocidad conforme avanzando. Los catafractos partos, deseosos de quedarse con el honor de la victoria, avanzaron igualmente contra el campamento romano, pero al igual que en Cilicia, esta carga fue totalmente inefectiva. Al ver aproximarse los arqueros a caballo, los romanos formaron en testudo. Tras esto, los arqueros comenzaron a atacar a la infantería. Pero al estar cuesta arriba, los ataques no tenían mucho efecto, así que decidieron acercarse más a la formación romana. Al acercarse los catafractos fueron recibidos con una lluvia de proyectiles por parte de los honderos romanos. Uno de los proyectiles alcanzó a Pacoro, matándolo y siendo este uno de los primeros en caer. Los catafractos ya estaban muy cerca de la formación, así que los romanos se quitaron el testudo y lanzaron sus pilum a los partos.
Después de todo esto, los legionarios cargaron, atacando directamente a los partos. Repentinamente, la caballería romana atacó a los arqueros a caballo partos, derribando y matando a muchos de estos. Los arqueros a caballo entraron en pánico y huyeron de la batalla, desmotivando a los catafractos, que fueron siendo empujados cuesta abajo poco a poco. Estando en la parte inferior de la colina, los partos dieron una última resistencia, peleando por el cuerpo de Pacoro hasta el último aliento contra los legionarios. Pero los arsácidas fueron rodeados y poco a poco fueron masacrados por los romanos. Publio Ventidio Vaso había obtenido una aplastante victoria contra el ejército parto. Ventidio buscó el cuerpo de Pacoro entre los cadáveres de los arsácidas y una vez lo obtuvo, mandó a cortarle la cabeza al príncipe parto. No se tienen registros de las bajas romanas en la batalla, pero se estima que fueron muy pocas a comparación de los partos, los cuales sufrieron aproximadamente 20.000 bajas. Después de la batalla, Ventidio Vaso ordenó pasear la cabeza cortada de Pacoro, obligando a las ciudades rebeldes a rendirse. Ventidio Vaso tenía el camino libre para conquistar toda Mesopotamia, pero decidió no hacer tal movimiento, dirigiéndose a ayudar a sus aliados en Judea. Se piensa que tomó esta decisión para no atraer los celos de Marco Antonio, el cual también tenía planeado una campaña contra los partos. Poco después, Ventidio fue sustituido por Cayo Sosio y enviado de vuelta a Roma, donde fue recibido con un desfile, premiado por derrotar a los partos y haber vengado el honor de la ciudad. Marco Antonio se preparó con un ejército y aprovechó el caos que sucedía en Partia para comenzar una campaña contra estos.